Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Libro de Hebreos capítulo 11. Está hermosa la iglesia. Gracias al Señor por su presencia que se deja sentir en nuestros corazones. Muchas gracias al Señor por todo esto. Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo el verso 6 de Hebreos capítulo 11 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, para con nosotros, por guardarnos y ayudarnos en esta noche para poder estar en tu presencia, por darnos fortaleza, Señor, para saltar todos los obstáculos, Señor, que se interpusieron, pero tu misericordia y tu amor pudo más que ellos, Señor, dándonos la fortaleza y aquí estamos en esta noche para oír tu palabra. Te rogamos, envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús, y tu poderoso Espíritu, Señor, nos ilumina en todas las cosas. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Abre la ventana de los cielos y tu abundante bendición sea sobre de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire el valor que tiene la fe. Dice que es imposible, alguien que no tiene fe, alguien, hermano, que no crea que le hay, alguien, hermano, que no cree que es galardonador de los que le buscan, nunca va a poder agradar a Dios. Por eso, una de las cosas que ha hecho el Señor en nuestros corazones cuando oímos la palabra fue implantar fe dentro de nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios escuchada, la cual, hermano, Dios metió mediante su palabra una fe dentro de nosotros que nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Entonces, nosotros hemos recibido una fe sencilla, porque hay una fe, hermano, para hacer milagro, una fe para mover, hermano, árboles de un lado a otro, montaña de un lado a otro. Hay una fe poderosa, pero hay una fe sencilla que justamente es la fe de Abraham, la cual, hermano, a nosotros, lo que hemos creído en el Señor, nos fue dado para que podamos alcanzar las promesas de Dios. Entonces Dios metió fe dentro de nuestro corazón para que nosotros, hermanos, podamos alcanzar todas las promesas del Señor. Y esta fe de la cual nosotros hablamos, hermano, no hablamos de una fe solamente una fe sencilla para ser salvo, sino que a nosotros hablamos de una fe profunda. Hablamos, hermano, de la fe de los escogidos de Dios. Es decir, aquellos que los conoció antes, los predestinó y luego, hermano, los envió, los llamó, los justificó, los santificó, los glorificó. Entonces, estamos hablando, hermano, de algo que va más allá de una fe, hermano, sencilla de salvación, sino que estamos hablando de una fe de los escogidos, aquellos que Dios los escogió y que en esta vida tienen un propósito. Por eso nosotros, hermano, anunciamos la necesidad de tener comunión con el Señor, la necesidad de caminar con el Señor, para que en la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, vamos descubriendo aquellas cosas para las cuales nosotros hemos sido llamados de Dios.
porque no es un llamado cualquiera, no es un llamado común. Pablo lo llama el supremo llamamiento, y este es un llamado con propósito, y no con el propósito suyo, sino con el propósito de Dios para aquellos que el hermano los predestinó. Un propósito dado de parte del Señor, y Dios no va a fracasar si nosotros dejamos que Él haga la obra en nosotros. No va a fracasar. Entonces, nosotros hablamos de una fe, hermano, que va mucho más allá, y cuando usted lee el libro de Romanos, usted va a encontrar que en el libro de Romanos, capítulo 1, hermano, verso 5, el apóstol Pablo habla y él dice, hermano, que por Cristo hemos recibido el apostolado y la gracia, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros sois llamados a ser de Jesucristo. Entonces él habla y dice, nosotros hemos recibido el apostolado, nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, pero ¿sabe qué, hermano? Ustedes también han sido llamados a ser de Jesucristo. También han sido llamados a alcanzar esta fe, hermano, más preciosa que el oro. También han sido llamados, hermano, con un supremo llamamiento para ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, el propósito de Dios. Entonces, ¿qué valor tiene la fe? Ya que el apóstol Pablo en el capítulo 1, él habla y dice para la obediencia a la fe. Y cuando termina, hermano, el capítulo 16 del mismo libro de Romanos, que tiene 16 capítulos, hermano, cuando inicia para la obediencia a la fe. Y en el capítulo 16, versos 26 y 27, el apóstol Pablo habla y dice, de este evangelio, dice que ha sido dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces, 2 veces el apóstol Pablo dice, hermano, para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la fe. Entonces, nosotros hablamos de una fe, la fe de los escogidos. Es decir, que mediante este evangelio, el evangelio de su Hijo Jesucristo, Dios nos va preparando para que alcancemos los propósitos de Dios. Y eso es mediante la fe. Una fe que fue metida dentro de nuestro corazón y que no es una fe de decir yo creo y ahí termina el asunto. No, sino que esta es una fe que va con la obediencia, es decir, va ligada con la obediencia. Nadie puede decir que tiene fe y que desobedece, que es un desobediente. No puede tener fe y ser un desobediente, porque si es un desobediente, entonces no tiene fe. No tiene la fe de los escogidos de Dios. Entonces, si no tiene la fe de los escogidos de Dios, entonces él dice que tiene fe. Pero usted mira las obras y sus obras, hermanos, son de mal en peor. Pero él dice que tiene fe. Sin embargo, nosotros hablamos, hermanos, de los que el Señor antes conoció, los que lo predestinó, los que han sido llamados justamente con el propósito de Dios para alcanzar una meta, un propósito. Por eso esta fe que nosotros hemos recibido es una fe que va ligada con la obediencia, es decir, nos lleva a obedecer. Porque este evangelio a nosotros nos va preparando para que alcancemos su propósito. Este evangelio, el cual nosotros hablamos, es un evangelio que nos lleva a obedecer a la fe. ¿Y qué es fe? Usted va al libro de Hebreo, hermano, y el libro de Hebreo, hermano, dice, hermano, que es la certeza de lo que se espera, la convicción, dice de aquello que no se ve. Yo estoy seguro, tengo una certeza, Dios lo dice, entonces yo lo creo. Entonces dice, hermano, que esto nos lleva a obedecer a Dios mediante lo que Él nos habla, que nosotros le creemos. Dios nos habla y los que son de la fe de Abraham le creen a Dios aunque diga cosas imposibles. Porque para eso nos fue dada la fe, no para que nosotros usemos la razón, porque si nosotros usamos el razonamiento va en contra de la fe. Si usted se pone a razonar las obras del Señor, va a decir que bueno, no puede ser eso. La Biblia dice que Jesús
dice que con saliva hizo barro y le untó los ojos. Para un médico eso es como llevarle miles de microbios a los ojos de un pobre hombre que no ve. Sin embargo, Jesús hizo barro, le puso en los ojos, le dijo ve y lávate, fue y se lavó, y cuando se lavó se abrieron sus ojos y volvió viendo. Entonces, para el razonamiento es una locura. Bueno, eso se llama fe. Y Dios puso dentro de nosotros esa fe que nos lleva a creer todo lo que Dios dice. La fe de los escogidos de Dios. Entonces, nosotros leímos en Hebreo que sin esa fe de creerle a Dios todo lo que Él dice, dice que es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios, hermano, si no tiene fe. Por eso lo primero que a nosotros nos fue dado, hermano, en nuestro corazón fue la fe. Oímos la palabra de Dios y Dios puso esa fe dentro de nuestro corazón, y esa fe dentro de nosotros va creciendo, y no solamente va creciendo esa fe, sino que va creciendo la obediencia a esa fe que nosotros hemos recibido. Es decir, la fe abre nuestros ojos, hermano, para ver la esfera de Dios, para ver la mano del Señor, para ver las promesas de Dios. Abre nuestros ojos, y la obediencia nos impulsa, hermano, a creer todo lo que Él dice, y lo que nos manda a hacer nosotros le obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Quiere decir que si nos dio a nosotros la fe, nos dio juntamente con la fe la obediencia. No viene separado. No está separado la obediencia de la fe. No, están las dos cosas juntas. Esta fe viene junta, la fe y la obediencia. Entonces, la fe abre nuestros ojos, hermanos, para que veamos. La obediencia nos lleva a comprobar que lo que la fe nos muestra es real, es verdadera, y que Dios, hermano, la lleva a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? Abre nuestros ojos. ¿Y qué es lo que hace la obediencia? Comprueba que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces nosotros, miren lo que estamos hablando. El fin de todas las cosas se acerca. Estamos hablando que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estamos hablando, hermano, que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene el ladrón. ¿Sabe cuándo se da cuenta? Al otro día. Después que le robaran las cosas, se levanta y dice, acá anduvo el ladrón. Me falta esto, me falta aquello, me falta aquello. Así va a ser la venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Los que se quedan ni cuenta se van a dar que, hermano, se fueron con el Señor hasta que se despierten los que eran de Él. Ni cuenta se van a dar, porque Él vino como un ladrón. Pero los que se fueron con el Señor oirán su voz, la voz de trompeta, hermanos, serán transformados y subirán al cielo con Él. Entonces uno será tomado y el otro se va a quedar. Uno queda y uno se va. Entonces, ¿quién es el que se va? ¿Quién es el que se queda? Ahí está. Nosotros hablamos de esta fe que hemos recibido. Es una fe que nos va moldeando, una fe, hermano, que nos va preparando, una fe que nos va transformando, una fe que nos lleva a ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, una fe que nos lleva a ver la mano poderosa de Dios operando en las cosas imposibles. Una fe que nos lleva a creer todo lo que Dios dice, todo lo que nosotros vemos en las Escrituras. Esta fe a nosotros, hermanos, nos lleva a creer. Entonces, ¿qué es lo que Dios puso en nuestro corazón? Nos dio justamente el gran amor, su gran amor, para que mediante su gran amor nosotros obedezcamos a la fe. Entonces, ¿por qué obedecemos a Dios? Porque le amamos. Amamos al Señor, y el amor al Señor nos lleva a obedecer a lo que Él nos revela. Viene la revelación de la palabra de Dios, abre nuestros ojos, mediante la fe nosotros creemos y mediante la obediencia comprobamos que la palabra de Dios es agradable y perfecta. Entonces, mire el valor que tiene la comprobación, porque usted, hermano, ¿de qué sirve que sepa algo y nunca comprobó, hermano, el sabor que tiene? Sabe que hay una torta, es una torta que dicen que es de limón, pero usted no la probó, dicen, y usted también repite, es de limón, y yo le pregunto, ¿usted la probó? No, pero dicen que es de limón. Entonces, ¿a dónde nos lleva la obediencia? A comprobar que lo que Dios dice es así, a comprobar que Dios no es un hombre para mentir, a comprobar que todas las promesas de Dios son sí, amén, en Cristo Jesús, a comprobar.
Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es galardonador, es decir, hermano, da el pago a aquellos que le buscan. Es decir, da la buena retribución a aquellos que creen en Él. Es decir, muestra su mano de poder, hermano, en medio de los que creen. Es galardonador de los que le buscan. Por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros, hemos recibido la gracia y el apostolado, y lo hemos recibido para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiere decir que esta obediencia a la fe tiene que ver con el amor. De ahí el desarrollo del amor. Porque ¿cómo usted va a ayudar al hermano que ha caído si usted, hermano, no cree a lo que Dios dice? El amor cubrirá multitud de pecados. Si usted no cree a lo que Dios dice, que el amor cubrirá multitud de pecados, en lugar de ayudar al hermano, va a estar acusándolo. Por eso la necesidad de que nosotros crezcamos en el amor y alcancemos el ferviente. Estemos en un amor estirado, en un amor, hermano, que se extiende, un ferviente amor el cual nos lleva no a acusar, no a extender el dedo, sino a levantar a los hermanos que en el camino han caído, porque son soldados del Señor, heridos, para curarlo, vendarlo y ayudarlo a seguir adelante. Si usted no cree que esto es así, entonces nunca va a poder levantar a un soldado herido. Va a ser como el sacerdote, lo va a mirar, está herido, por algo será, algo habrá hecho, y va a seguir su camino. Va a ser como el levita, lo va a mirar y va a decir, le habrán dado su pago y bueno, algo habrá hecho y va a seguir su camino. Pero si el amor de Dios se desarrolla dentro de usted y usted es obediente a la fe que ha recibido, y la fe que ha recibido cree, hermano, a lo que Dios dice, cubrirá multitud de pecados. Cuando usted vea al hermano caído, no va a andar preguntando qué le pasó, qué le ocurrió, por qué se cayó, cómo es que patinó. No, usted lo va a ver caído y lo primero que va a hacer es levantarlo. Es como cuando alguien se cae, alguien tropieza en algo, se cae, ¿cuál es su primera reacción? ¿Reírse? ¿Sabe cuántos se ríen y están ahí tirados, hermano, quebrados, lastimados, y se están riendo porque se cayeron? ¿Cuál tendría que ser la primera reacción? ¿Te hiciste daño? ¿Te duele? ¿Te pasa algo? No, bueno, después. Pero primero quiero saber cómo estás. Primero quiero saber cómo está, si te ocurrió algo, si te quebraste, qué es lo que pasó. Después, bueno, nos reiremos después de tu caída, pero primero quiero saber que estés bien. No me voy a poner a reír y está todo, hermano, quebrado y todo lastimado. ¿Vio cuántos se ríen de accidentes que ocurren? Y accidentes que parecen graciosos, pero esos accidentes le muestran hasta ahí, hasta el accidente. ¿Por qué no le muestran más allá? Porque esos accidentes muchas veces terminan en tragedia. Entonces, como terminan en tragedia, para que usted se ríe, le muestran hasta ahí nomás y usted mire y dice, oh, ja, 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 lo que le pasó. Pero no le muestran más allá lo que pasó con el hombre que chocó a gran velocidad contra el árbol. Usted mire y dice, ja, 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 se llevó el árbol por delante, pero no le muestra lo que ocurrió con él. Quizás se quebró la nariz, quizás se metió una punta del palo en el ojo. No le muestran. ¿Por qué? Porque ellos quieren que usted se ría. Entonces, mire hacia dónde la fe que nosotros hemos recibido, Dios a nosotros nos lleva. Nos lleva no solamente a creer, sino a obedecer. Hace mucho tiempo había un himno que se llamaba Obedecer y decía, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Porque la obediencia trae bendición. Así como la desobediencia trae problema, el pecado trae problema, lo malo trae problema, así la obediencia a todo lo que Dios dice trae una tremenda bendición espiritual y también, hermano, una bendición económica.
Entonces nosotros estamos rogando a Dios que el Señor bendiga a la familia, que el Señor bendiga a los enfermos y los sane, y que el Señor también bendiga la economía. Inclusive oramos, hermano, que Dios eche, hermano, fuera el saltón, el revoltón, el grande ejército que Dios mandó. Pero ¿por qué le mandó Dios ese grande ejército? Porque eso habían faltado, habían pecado en contra de Dios. ¿Y cuál era su pecado? Y Dios le dijo, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y Dios le dijo, los diezmos y las primicias. Por eso envié mi grande ejército, por eso no podían levantar la cabeza. ¿Cómo va a levantar la cabeza alguien, hermano, si justamente le saca a Dios lo que le pertenece al Señor? Nosotros queremos la bendición de Dios, pero tenemos que caminar en obediencia. Si nosotros caminamos en obediencia, entonces la bendición del Señor no se tarda, no se retrasa, no se frena. ¿Por qué no se tarda, no se frena? Porque Dios no es hombre para mentir. Viene la bendición de Dios sobre los obedientes, y los desobedientes esperan una bendición que nunca va a llegar. Es más, la Biblia dice que hay un rollo que anda volando y entra en la casa del ladrón. Dice que entra en la casa del ladrón y es un rollo que lleva una maldición. Dice, en la casa de los ladrones. Es terrible. En la casa de los ladrones entra ese rollo, hermano, que tiene las maldiciones para esa casa, y es una casa que está en maldición. Usted ve, hermano, al que roba, al ladrón, parece que vive feliz, que está contento, tengo plata, total, yo no trabajo, otros trabajan y yo voy y le quito, le saco, parece que va todo bien, pero usted no sabe lo que hay metido en sus hogares. La maldición de Dios está en sus hogares y nunca van a levantar cabeza. De Dios que son para nosotros las podemos alcanzar. ¿Mediante qué? Nuestras obras no, mediante la fe, porque la fe lleva a producir esas obras que llevan gloria para Dios, que no son nuestras obras, sino producto de la fe que está ligada con la obediencia. Y esto es para que nadie se gloríe, para que nadie mire a los demás y diga, yo hago esto y aquel no hace, yo hago esto otro y aquel no hace, yo hago este otro y aquel no hace, sino que nosotros, al comprobar que las obras que se producen en nosotros son obras de la fe, les demos gloria al Señor y ayudemos a nuestros hermanos que también crea, porque la misma fe que operó en nosotros va a operar en ellos para que alcancen la obediencia de vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Metió la fe dentro de nuestro corazón. Nos dio una fe ligada con la obediencia, una fe que nos lleva a comprobar que lo que dice Dios es agradable y perfecta, una fe que nos lleva, y el apóstol lo dice así, a ser hijos de Abraham. Cuando usted lee en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: por la fe, estamos hablando de esta fe que nosotros tenemos, la fe de Abraham. A Abraham le llaman el padre de la fe. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, dice de Cristo que es el autor y el consumador de la fe. Pero nosotros miramos a Abraham y vemos cómo es que Abraham, sin tener una fe perfeccionada como la que hemos recibido nosotros, el tener una fe sencilla, la fe de Abraham, la Biblia dice en el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces miremos cómo era la fe de Abraham. Se da cuenta, Dios le dijo que salga y él no preguntó a dónde voy. Él dijo, si Dios me dice que salga, yo salgo. Y si alguien le decía, ¿y por qué salís? Porque Dios me dijo. Entonces, para el razonamiento, para la razón, es una locura. ¿Cómo vas a salir? Ni sabes para dónde ir. Deja todo, deja tu herencia, deja tu casa. ¿Para dónde vas, Abraham? ¿A dónde vas? Decime, ¿a dónde te mando una carta? ¿A dónde te escribo? Y Abraham le habrá dicho, yo no sé a dónde voy. Yo solo sé que Dios me lleva. Y si Dios me lleva, yo voy adelante. Voy seguro. Porque Dios no lo lleva a cualquier lado. Hay un lugar seguro a donde Dios lo lleva. Mire el lugar perfecto a donde Dios nos llevó a nosotros. Un lugar seguro, un lugar fértil, un lugar de bendición. Nos puso en Cristo Jesús.
en el cual estamos completos, no nos falta nada y lo tenemos todo. Entonces quiere decir que Dios, hermano, no es que nos va a llevar a un lugar y nos vamos a extraviar. No, nadie se extravía en este camino. En este camino todo se perfecciona, todos van adelante, rumbo a la perfección y todos van seguro en este camino, el camino del Evangelio. ¿Y qué es lo que era necesario tener para transitar en él? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. ¿Y cómo es que obtengo esa fe? Ya ha venido, ya la poseemos. Por el oír la palabra de Dios, Dios metió dentro de nosotros esta fe. No cualquier fe, la fe de los escogidos. Los escogidos, sí, los que antes predestinó, los que llamó con un fin y un propósito. Por eso esta fe que hemos recibido está ligada con la obediencia. Muchos no nos van a entender a nosotros. ¿Y por qué hacen así? ¿Y por qué así? No sean tan fanáticos, no sean tan locos, no sean tan esto, no sean tan lo otro. Ellos no pueden entender esta fe que nosotros hemos recibido porque nos fue dada a nosotros, a nosotros. Una fe que va más allá del razonamiento. ¿A dónde va Abraham? No sé, yo salgo, Dios me dice que salga, pero ¿cómo va a salir sin saber a dónde va? Vos tenés que saber a dónde ir. Usar la cabeza, no seas ciego. No sé, yo sé que Dios me lleva y yo voy seguro, yo salgo. Y salió, no lo pudieron detener. Por eso dice Abraham, siendo llamado, dice, salió, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Y por qué salió? Porque tenía fe que aquel que lo llevaba sabía a dónde iba. Y él iba. Entonces, mire el valor que tiene que nosotros obedezcamos a la fe. Hemos recibido la fe de los escogidos de Dios. Esta fe, hermano, que para otro es locura, pero para nosotros no es locura. Esta fe es poder de Dios, porque mediante ella muchos cerraron boca de leones. Mediante ella muchos escaparon, hermano, de fuegos extremos. Mediante ella muchos, hermano, dominaron reino. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Por eso el valor que tiene la fe, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Quiere decir que, hermano, esto que hemos recibido nosotros, la fe de los escogidos de Dios, es una fe que va con la obediencia. Una fe que nos lleva a la bendición de Dios, una fe que nos lleva a alcanzar todas las promesas de Dios, una fe que en los que hemos creído nunca nos va a llevar al fracaso. Porque los que creen a Dios y a todo lo que Él dice, nunca serán avergonzados. Así que, hermanos amados del Señor, piensen, ¿qué será mejor? ¿Obedecer o desobedecer? Los desobedientes nunca llegaron a buen término. Fueron como la mar en tempestad. No hay paz para el corazón de ellos. Pero los obedientes, los que aman al Señor, hermano, y van adelante rumbo a la perfección, están confiados como un leoncillo. Así que esperemos en el Señor, confiemos en Dios y crezcamos en fe y vamos adelante en esta perfección. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora. Te ensalzamos y te damos gracias por habernos dado, Señor, esta fe. La fe de los escogidos de Dios, esta fe que va ligada con la obediencia, porque para nosotros tu palabra no es carga, es una bendición, Señor. Para nosotros tus mandamientos no son peso, son una gloria. Para nosotros tu requerimiento, Señor, no nos produce mal, sino que produce regocijo en nuestra vida. Padre, gracias por tu grande amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones más y más y en todo te agrademos según
nuestro supremo llamamiento. Gracias, Padre, te damos. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre.